Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, Hola, profesor. profe. Sí, se escucha. Hola a todos. Gracias. Bien, chiquillos, tempranito día jueves, pero ya casi al término de la semana, vamos a eh, seguir hoy día avanzando con nuestros contenidos. ¿Por qué? Porque nos queda por ver lo relativo a normas reglamentarias o administrativas, según mi registro, de tal manera de que no creo que vayamos a alcanzar a terminar de verlo ahora, ¿ya? Pero la idea es que eh, entre hoy día y mañana, en la primera parte, terminemos para que podamos hacer un taller, ¿vale? Un taller donde les permita fundamentalmente aplicar contenidos y, sobre todo, lo que me interesa es que esos talleres les sirvan a ustedes de preparación para enfrentar después las evaluaciones, sobre todo la primera prueba que la tenemos fijada, creo que pronto, ¿no? Me suena que es pronto. En 2 semanas más, profesor, el 14 de mayo. Así es, Camila, gracias. Sí, el 14 de mayo. Ya entonces, como les digo, esos talleres que ya hemos realizado por ahí un par de ejercicios anteriores, y mañana me interesaría que pudiéramos trabajar en eso, porque, les repito, son talleres que por un lado les permiten dar una visión un poquito más práctica a lo que estamos viendo desde el punto de vista teórico, y que yo sé que es un poco latero de repente, pero además de eso, perdón, les permite eh, preparar, como les digo, lo que son las pruebas, porque las preguntas que ustedes se van a encontrar en las pruebas son fundamentalmente, como ya les he anticipado, de aplicación, sobre la base de casos breves, y, por cierto, también eh, preguntas de análisis, ya de reflexión. Pero bueno, eso va a ser tarea de mañana viernes, y hoy día entonces continuemos con nuestros contenidos y vamos ahora, habiendo terminado la semana pasada de revisar lo relativo a normas o preceptos reglamentarios, vamos hoy día a hablar de, perdón, normas o preceptos legales, vamos hoy día a conversar sobre normas o preceptos reglamentarios o de naturaleza administrativa, es decir, vamos a ese tercer eslabón normativo, ¿verdad? Hemos estudiado constitución, normas o preceptos legales, y vamos ahora a normas o preceptos reglamentarios. Ah, perdón, no he iniciado la grabación, muchachos. Denme un segundo. Bien, ahí me parece que estoy grabando, sí, sí. A ver, muchachos, una precisión previa. Una de las razones por las cuales el derecho administrativo se hace una disciplina un tanto árida es precisamente la existencia de una gran dispersión normativa. Porque ustedes y nosotros en general como abogados, ¿verdad? Estamos acostumbrados a trabajar, claro, con la Constitución, fundamentalmente con las normas o preceptos legales. Pero acá en derecho administrativo, fuera de esas fuentes, nos vamos a encontrar con un cúmulo importante, un número no menor, de normas o fuentes que podemos calificar como reglamentarias o administrativas, es decir, normas o fuentes que provienen, que son originadas por la misma administración del Estado. Y son numerosísimas, ¿ya? Vamos a tratar aquí de abordar las principales, y les anticipo que, si bien el estudio de las normas reglamentarias o administrativas se hace inicialmente desde la Constitución y por lo tanto desde la potestad reglamentaria del presidente de la República, tengo que advertirles que el presidente de la República no es el único que dicta normas reglamentarias o normas administrativas. Es decir,
diversos órganos, diversas autoridades administrativas tienen, ya no directamente de la Constitución, sino que desde normas legales, tienen potestad normativa. Es decir, la potestad normativa es el concepto genérico al que aludimos como potestad administrativa, por cierto, ¿verdad? Pero la potestad normativa, en cuanto a potestad administrativa, repito, es el término genérico que aludimos, o que utilizamos para aludir, perdón, que utilizamos para aludir a esa facultad, a ese poder a partir del cual ciertos órganos dentro de la administración del Estado se encuentran autorizados para dictar, digamos, normas reglamentarias o administrativas, o si ustedes quieren, actos administrativos, ¿ya? Nosotros obviamente nos vamos a aproximar primeramente a ello desde la Constitución, por un motivo obvio, estamos recién en una segunda unidad temática, yo diría todavía de carácter general, ¿ya? Estamos en las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo, pero quiero que no se pierdan en el sentido de que no solamente existe la potestad reglamentaria que corresponde al presidente de la República, de conformidad al artículo 32, número 6 de la Constitución, sino que les repito, ya son diversos los eh, órganos y autoridades administrativas que conforme al ordenamiento jurídico legal, se les reconoce una potestad normativa, a partir de la cual entonces estos dictan estas normas de las que vamos a comenzar a hablar hoy día. Pero vamos y enfoquémonos primeramente entonces en la potestad reglamentaria del presidente de la República y la razón por la cual vamos a partir de ahí es precisamente porque está consagrada en la Constitución Política de la República, ¿verdad? El artículo 32, número 6 de la Constitución reconoce como una atribución especial del presidente de la República el ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, es decir, que están fuera de aquellas materias que nosotros revisábamos del artículo 63 de la Constitución, y dictar los demás, o si ustedes quieren, sin perjuicio, dice la norma, de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes. Esta es la puerta de entrada al estudio de las normas reglamentarias o administrativas. Básicamente, estimados estudiantes, porque ustedes comprenderán que en la cúspide, ¿verdad?, de la organización administrativa, del aparataje de la administración del Estado, nos encontramos, lógicamente, con el presidente de la República. Y por lo tanto, al ser este, ¿verdad?, el órgano superior de gobierno y de administración, bueno, primero nos centramos en él. Ahora bien, ya a partir, muchachos, del artículo 32, número 6, nosotros podemos identificar la existencia de dos potestades reglamentarias o administrativas. ¿Cuáles son estas potestades reglamentarias? Bueno, una potestad reglamentaria autónoma y una potestad reglamentaria de ejecución. Conforme a la potestad reglamentaria autónoma, ¿verdad? Obviamente el presidente de la República dicta reglamentos, dicta decretos que tienen por finalidad, por objeto, regular todas aquellas materias que exceden del dominio legal, es decir, todas aquellas materias que están fuera del dominio o reserva legal máximo que se contempla en el artículo 63 de la Constitución, es competencia regulatoria
es competencia regulatoria del presidente de la República a través de la potestad reglamentaria autónoma. Y al respecto, entonces, en ese ámbito, el presidente de la República tiene un ámbito competencial discrecional para regular aquellas materias que no son propias del dominio legal. Porque ustedes comprenderán que si no son propias del dominio legal, están entregadas entonces a la regulación del presidente de la República. Es decir, en aquellas materias que no están en el catálogo del artículo 63 de la Constitución, le es competencia permitida al presidente de la República para poder regularlas, siendo entonces competencia prohibida al Congreso Nacional. No podría el Congreso Nacional, en principio, entrar a regular esas materias que están fuera del artículo 63, salvo, evidentemente, que alguna materia diga relación con las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Porque a través del artículo 63, número 20, nosotros señalábamos que efectivamente ahí el legislador puede ampliar su ámbito de regulación legislativa, pero ojo, según lo ha dicho el Tribunal Constitucional, solo en la medida de que esa norma legal, esa ley, refiera o estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. El mínimo, lo básico, porque la ley termina siendo una ordenación sumaria de lo esencial. Pero además, fuera de esa potestad reglamentaria autónoma que aparece reconocida en la primera parte del artículo 32, número 6, el presidente de la República tiene una potestad reglamentaria de ejecución, muchachos, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos o instrucciones que estime convenientes para la ejecución de las leyes. Obviamente, si de la potestad reglamentaria autónoma surgen reglamentos autónomos, ¿okay?, de la potestad reglamentaria de ejecución entonces surgen reglamentos o normas reglamentarias en términos generales, normas reglamentarias de ejecución. Ahora, ¿por qué motivo se le faculta al presidente para dictar estas normas reglamentarias de ejecución? Básicamente, muchachos, porque la ley, bajo la concepción de nuestra constitución política, es una regulación sumaria, es una regulación de lo básico, de lo esencial. No obstante, para nuestro constituyente, el detalle, la pormenorización de esa regulación legal debe ser efectuada por el presidente de la República a partir de esta potestad reglamentaria de ejecución, que como su nombre lo indica, tiene por objeto, por finalidad, aplicar o ejecutar la ley. Ahora bien, acá, obviamente, a diferencia de la potestad reglamentaria autónoma, acá el margen de discrecionalidad es bastante más reducido. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que al ejercer el presidente de la República la potestad reglamentaria autónoma, en definitiva, ¿qué es lo que debe cuidar el presidente? A través de un reglamento autónomo, no pasar a llevar lo que establece la Constitución. Bueno, yo obviamente no podría contradecir normas legales que existan al respecto, ¿verdad?, por un tema de jerarquía normativa. Pero en principio, como estamos hablando de materias que no están reservadas a la ley, el límite, el techo directo es la Constitución, en cuanto a la potestad reglamentaria autónoma. En cambio, en la potestad reglamentaria de ejecución, sin lugar a dudas, esos reglamentos, esas normas reglamentarias de ejecución, encuentran como límite directo, la ley, es decir, el precepto legal que se ejecuta, que se aplica.
por medio de ese reglamento. Y entonces, obviamente, una norma o reglamento de ejecución no podría contravenir, no podría exceder la ley que está ejecutando. Y en segundo lugar, tampoco obviamente podrá violentar, podrá afectar lo dispuesto en la Constitución. Pero si ustedes se dan cuenta, acá la discrecionalidad del presidente está bastante más limitada, porque tengo una ley, Constitución, ley y reglamento que la ejecuta. En cambio, en la potestad reglamentaria autónoma, en principio tengo solamente la Constitución, y luego el reglamento autónomo que se hace cargo de aquellas materias que no son propias del dominio legal. En definitiva, muchachos, recuerden que lo conversábamos con anterioridad cuando veíamos la ley como fuente, y decíamos que en esta materia nuestro constituyente siguió la Constitución francesa de 1958, que es conocida como la Constitución francesa de la Quinta República, donde en definitiva, ¿verdad?, se establecía que todo aquello que excedía del dominio legal correspondía a la potestad reglamentaria del presidente de la República. Es decir, en nuestro régimen presidencialista lo que se hace es ampliar, aumentar el ámbito de competencia regulatoria del presidente de la República. Muy distinto, recuerden ustedes, a lo que ocurría bajo la Constitución de 1925, ¿se acuerdan? Porque ahí lo que teníamos era una potestad, o más bien un principio de reserva legal mínimo, lo que se traducía entonces en que la ley establecía, o sea, la Constitución establecía un mínimo de materias que necesariamente debían ser reguladas por ley, y todo lo que excediera de esas materias, ¿quién podía regularlo? El legislador o el presidente de la República, el que primero previniera. Pero recuerden que decíamos que si prevenía el presidente de la República a través de un reglamento y luego el legislador dictaba una ley sobre esa materia, evidentemente el reglamento cede en su eficacia normativa frente a la ley, por un tema de jerarquía normativa. Y entonces, bajo la Carta del 25, el legislador no tenía ningún tipo de materia vedada para poder ser regulada por ley. Diríamos que acá, en la Carta vigente, ocurre lo contrario. Ocurre lo contrario. ¿Vale? Ahora, recién al comenzar a hablar de esto, yo les decía, ojo, pero no se me pierdan, no quiero que crean que lo único que puede dictar normas reglamentarias o administrativas es el presidente de la República, porque no es así. Existen numerosas otras autoridades y órganos administrativos que tienen potestades normativas. Es más, muchachos, si nosotros echamos un vistazo a la Constitución, que lamentablemente la tengo debajo de mi computador, así que denme un segundo para poder sacarla. A ver, perdón. Si nosotros le echamos un vistazo a la Constitución, nos vamos a dar cuenta, estimados estudiantes, que la Constitución reconoce, por favor, una suerte, comilla, una suerte de potestad reglamentaria, incluso a otros organismos que no son parte de la administración. O sea, existen también normas de naturaleza reglamentaria, pero que no emanan de la administración. Ejemplos. Si ustedes se van al artículo 50 y... Estoy mirando la Constitución, 56, por ejemplo, de la Constitución,
Se nos dice, la Cámara de Diputados y el Senado no podrán entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. Ojo ahora, cada una de las cámaras establecerá en su propio reglamento la clausura del debate por simple mayoría. Cada una de las cámaras establecerá en su propio reglamento. Entonces, fíjense ustedes que la Constitución permite tanto a la Cámara de Diputados como al Senado dictar sus propios reglamentos de organización y funcionamiento interno. Ojo, no es una ley, es un reglamento. Y ahí, fíjense ustedes, nos encontramos cómo al Congreso Nacional, a cada una de las cámaras, se les reconoce una, comillas, suerte de potestad reglamentaria. Otro ejemplo, si ustedes se van al artículo 82 de la Constitución, en materia de Poder Judicial, nos dice: la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación. Se exceptúan el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. Pues bien, en virtud de esas facultades directivas, correccionales, en específico, en virtud de esa facultad económica a la que ahí se refiere, ¿qué tipo de actos dicta la Corte Suprema y también las Cortes de Apelaciones? ¿Autoacordados? Muy bien, Gabriel, los autoacordados. Y los autoacordados no son leyes. Son también una suerte de norma que podríamos calificar como reglamentaria o administrativa. Y fíjense ustedes que la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, es decir, los tribunales superiores del Poder Judicial, no son parte de la administración, ¿verdad? Y ahí se les reconoce otra suerte de potestad reglamentaria. Otro tanto ocurre, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional. Fíjense ustedes que el Tribunal Constitucional también tiene reconocido, ahora bien por la Ley Orgánica Constitucional que lo organiza, tiene reconocida también una, comillas, suerte de potestad reglamentaria, en virtud de la cual el Tribunal Constitucional también puede dictar normas de naturaleza reglamentarias y que también se denominan autoacordados. Y ustedes recordarán que el Tribunal Constitucional está regulado, ¿verdad?, los artículos 92, 93 y 94 de la Constitución. Fíjense ustedes que los órganos de justicia electoral, es decir, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales, también se les reconoce una potestad normativa. Estamos hablando de los artículos 95 y 96 de la Constitución. Y estos órganos jurisdiccionales de justicia electoral también dictan entonces una especie de normas reglamentarias, como son los autoacordados. Ahí mismo, muchachos, en el capítulo 9, el servicio electoral, el CERVEL. Ustedes habrán escuchado que muchas de las medidas, ¿verdad?, que se están adoptando de cara al plebiscito, perdón, de cara al plebiscito, de cara a las elecciones que se van a celebrar ahora, en un par de semanas más, me parece que es, sí, 2 semanas más, se le está reconociendo, o sea, se le reconoce, perdón, al servicio electoral, al CERVEL, que este sí es un órgano de la administración, autónomo, pero es un órgano de la administración, se le reconoce al CERVEL también una potestad normativa. Y muchas cuestiones están reguladas por medio de resoluciones del CERVEL. Es más, muchachos, incluso el Consejo de Seguridad Nacional, que yo creo que algunas lo han escuchado, ese dinosaurio que todavía persiste en la Constitución vigente, este organismo encargado, ¿verdad?, de asesorar al presidente de la República en materia de seguridad nacional. Si ustedes se van al artículo 107 de la Constitución,
en su inciso final, nos dice un reglamento dictado por el propio Consejo establecerá las demás disposiciones concernientes a su organización, funcionamiento y publicidad de sus debates. Un reglamento. Y fíjense cómo incluso a este organismo se le reconoce una potestad normativa. Finalmente, muchachos, si ustedes se van al capítulo 14 de la Constitución, donde se regula lo relativo a gobierno y administración interior del Estado, se van a encontrar con que, por ejemplo, los gobiernos regionales, las municipalidades, tienen también reconocida una potestad normativa, ¿ok? Una potestad normativa. Entonces, esto me sirve para especificarles y aclararles que, primero que todo, existen organismos, incluso fuera de la administración del Estado, el caso del Congreso, de las cámaras del Congreso, Corte Suprema y Corte de Apelaciones, Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral, Tribunal Calificador de Elecciones, Tribunales Electorales Regionales, fuera de la administración, Consejo de Seguridad Nacional, tienen una potestad normativa o reglamentaria. Y también me sirve para demostrarles que dentro del gobierno y la administración, además del presidente de la República, que tiene la potestad reglamentaria del artículo 32, número 6, existen organismos, o más bien órganos administrativos, que también tienen potestad normativa, a partir de la cual surgen, nacen actos administrativos. Evidentemente no con la misma finalidad con la cual se reconoce la potestad reglamentaria presidencial. Obviamente no con la misma finalidad, ¿ok? Pero sí se les reconoce. ¿Cómo se denominan en términos generales esos actos o esas normas administrativas que dictan aquellos otros órganos administrativos dotados de potestad normativa? ¿Cómo se denominan? Se denominan, estimados estudiantes, resoluciones. 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 Y esas resoluciones se clasifican habitualmente en resoluciones simples o simples resoluciones, resoluciones simples o simples resoluciones, que son aquellas que tienen efectos particulares, son de contenido particular o contenido singular, lo que significa que tienen uno o más destinatarios específicos y concretos, o que atienden una cuestión acotada, puntual, determinada. Y en paralelo están las resoluciones reglamentarias. Resoluciones reglamentarias, que son aquellas que son de contenido general. Contenido general, es decir, que tienen destinatarios indeterminados. Suelen ser generales, abstractas, teniendo destinatarios indeterminados. Antes de volver a el 32 número 6, veamos un ejemplo. Miren, vámonos a las municipalidades. ¿Ok? Vámonos a las municipalidades. La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 18.695, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 18.695, en el artículo 12, nos habla de la potestad normativa que se les reconoce a las municipalidades. Por favor, pongan atención. Nos dice, artículo 12 de la Ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, nos dice lo siguiente: las resoluciones
que adopten las municipalidades se denominarán ordenanzas, reglamentos municipales, decretos alcaldicios o instrucciones. Fíjense, género, las resoluciones que dicten las municipalidades. Perfecto, resoluciones. Especies de resoluciones que dictan las municipalidades. Ordenanzas, reglamentos municipales, decretos alcaldicios e instrucciones. Y luego nos va a definir cada una. Sigo. Las ordenanzas serán normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad. En ellas podrán establecerse multas para los infractores, cuyo monto no excederá de 5 unidades tributarias mensuales, las que serán aplicadas por los juzgados de policía local correspondientes. Ordenanzas. Los reglamentos municipales serán normas generales y obligatorias y permanentes relativas a materias de orden interno de la municipalidad. Repito, los reglamentos municipales serán normas generales, obligatorias y permanentes relativas a materias de orden interno de la municipalidad. Los decretos alcaldicios serán resoluciones que versan sobre casos particulares. Decretos alcaldicios serán resoluciones que versan sobre casos particulares. Finalmente, las instrucciones serán directivas impartidas a los subalternos. Todas estas resoluciones estarán a disposición del público y deberán ser publicadas en los sistemas electrónicos o digitales de que disponga la municipalidad. Ahora bien, muchachos, yo en el apunte que ustedes tienen sobre la materia, les ofrezco algunos criterios de clasificación que dice, de hecho es el punto 2.6.3.2, que dice los reglamentos, pero en realidad debiera decir normas reglamentarias o normas administrativas, ¿ya? Porque son clasificaciones que apuntan en general a las normas reglamentarias o administrativas emanadas de la administración. Y fíjense que en primer lugar se distingue entre reglamentos jurídicos o normativos y reglamentos administrativos. Pero ojo, aquí está utilizada la voz reglamento en términos generales, ¿ya? Como norma reglamentaria o como norma administrativa. Y entonces, los reglamentos jurídicos o normativos son aquellos que inciden en relaciones generales de sujeción. Ya voy a explicar aquello. En cambio, los reglamentos administrativos son aquellos que inciden en relaciones especiales de sujeción. Me explico. Todos los administrados, todos nosotros nos encontramos con la administración del Estado en una relación general de sujeción. Yo sé que con eso no les digo mucho, pero sí les va a decir quizás algo más cuando les diga que hay ciertos colectivos, eso sí, de personas, que se encuentran en relación especial o específica de sujeción con la administración. Es decir, ciertos colectivos de personas, de individuos, que tienen un vínculo previo, preexistente, más estrecho con la administración del Estado. Ejemplo, los funcionarios públicos, ¿verdad? Porque los funcionarios públicos, ¿verdad?, desempeñan un cargo público. Y desde esa perspectiva tienen un vínculo jurídico bastante más estrecho que el que tengo yo, por ejemplo, que no soy funcionario público. Otro ejemplo, los reclusos o los internos en las cárceles públicas. Los reclusos o los internos en las cárceles públicas.
Otro ejemplo, ustedes. Alguien estará diciendo, bueno, ¿y por qué yo? Ustedes están en relación específica o especial de sujeción con la administración del Estado. ¿Por qué? Porque ustedes son estudiantes universitarios, ¿o no? Y son estudiantes universitarios de una universidad pública, de una universidad estatal. Y por lo tanto ustedes, en su calidad de estudiantes universitarios de una universidad pública, tienen un vínculo jurídico más estrecho, previo, preexistente con la administración del Estado, en este caso con la Universidad de Talca. Otro ejemplo, los contratistas de la administración, es decir, aquellos que celebran contratos administrativos con la administración para construir un puente, para arreglar una carretera, etcétera, también. Entonces, mientras todos, en términos generales, nos encontramos en esa relación general de sujeción con la administración, hay ciertos colectivos, ciertos individuos que están en esta relación específica o especial de sujeción. Fíjense ustedes entonces, los reglamentos jurídicos o normativos, que son aquellos que inciden entonces en las relaciones generales de sujeción, son, por ejemplo, el reglamento de la ley de drogas. ¿Me puede aplicar a mí? ¿Le puede aplicar a cualquiera de ustedes o no? Claro, relaciones generales de sujeción con la administración. Otro ejemplo, el reglamento que regula la beca presidente de la República. También incide en relación general de sujeción, ¿verdad? En cambio, les pregunto, ¿el reglamento de conducta estudiantil dictado por la Universidad de Talca sería reglamento jurídico normativo o reglamento administrativo? Administrativo. ¿Verdad, Javiera? Administrativo, ¿cierto? Porque en definitiva, ¿a quiénes aplica? A aquellos que son estudiantes de la Universidad de Talca, universidad pública. Relación especial o específica de sujeción. A mí no se me aplica. Ahora, alguien me podría decir, oye, profesor, pero usted no se haga el leso, usted también está en relación específica de sujeción con la universidad, porque usted finalmente igualmente está contratado por la universidad como profesor. Sí, evidentemente. O sea, yo también tengo ciertas normas reglamentarias, ¿verdad?, emanadas de este organismo de la administración como es la Universidad de Talca, que obviamente me resultan aplicables, es verdad. Si yo también en cierta medida estoy en un vínculo de sujeción específica, ¿verdad?, con la Universidad de Talca, ¿ya? Pero quería hacerlo más general para decirles, bueno, estudiantes universitarios de una universidad pública. Les doy otro ejemplo, el reglamento que dicta Gendarmería de Chile a través del cual se regula la conducta de los reclusos o internos en las cárceles públicas. Es un reglamento administrativo, incide en relación específica de sujeción, ¿cierto? Otro ejemplo, la instrucción que da una jefatura a sus subalternos dentro de un servicio público, reglamento administrativo, porque incide en relación de sujeción, ¿vale? Primer criterio de clasificación, entonces, que distingue entre reglamentos jurídicos y normativos y reglamentos administrativos. Segunda clasificación, que ya de alguna manera la vimos, reglamentos independientes o autónomos y reglamentos de ejecución. Claro, ojo, te repito, la voz reglamento la estamos utilizando en términos generales. Norma reglamentaria, norma administrativa. Y entonces, ¿cuáles son los reglamentos independientes o autónomos? Son aquellos que se dictan en ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma. Puede ser un reglamento, puede ser un decreto, pero en ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma, es decir, respecto de aquellas materias que no son propias del dominio legal y que le corresponde regular al presidente de la República. Ejemplo, el famoso reglamento que establece la beca, presidente de la República, es un reglamento autónomo. ¿Ya? Es un reglamento autónomo. En cambio, tenemos también reglamentos de ejecución o normas reglamentarias de ejecución. Y son aquellas, ¿verdad?, que se dictan en ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución que corresponde al presidente de la República.
y que tiene por objeto aplicar o ejecutar los preceptos legales. Ejemplo, el reglamento de la ley de drogas. Es un reglamento de ejecución, ¿verdad? Ahora, en la práctica, muchachos, aunque uno pudiera decir, nos vamos a encontrar con muchos reglamentos autónomos, en la práctica son muchos más los reglamentos de ejecución, ¿ya? Es mucho más fácil identificar, encontrar un reglamento de ejecución que un reglamento autónomo, ¿ya? Ojo con eso, ojo con eso. Ahora, no es muy difícil, chiquillos, identificar si estamos entre un reglamento de ejecución autónomo, porque obviamente va a ser de ejecución en la medida de que lo que está haciendo sea ejecutar, aplicar, concretar los preceptos de una ley, ¿verdad? En cambio, el reglamento autónomo no encuentra cobertura legal. No encuentra cobertura legal porque el reglamento autónomo está regulando una materia que no es propia de ley, ¿vale? Y un último criterio de clasificación, ¿verdad? Que he hecho un vistazo aquí al apunte porque se me olvida también. Según la autoridad de la cual emana, ¿ya? Según la autoridad de la cual emana. Y así se habla de reglamentos supremos o normas reglamentarias supremas o superiores, que son aquellas que obviamente emanan del presidente de la República. Se habla de normas reglamentarias regionales, que son aquellas que se dictan o que emanan de las autoridades a nivel regional, ejemplo, un gobierno regional. Existen también normas reglamentarias municipales, que las vimos recién, ¿se acuerdan? Las vimos recién, normas reglamentarias municipales, que son estas resoluciones que pueden dictar las municipalidades y que tienen obviamente un ámbito de aplicación comunal en la comuna en que se dictan. Y también se habla de resoluciones de los jefes superiores de servicio, que esas tienen aplicación, ¿verdad?, a nivel nacional, es decir, en todo el territorio, y sabemos que en general esas resoluciones, que son actos administrativos, pueden clasificarse en simples, si son de contenido particular, individual, es decir, tienen uno o más destinatarios determinados, o atienden una situación concreta, específica, ¿verdad? O resoluciones reglamentarias que son aquellas de contenido general, es decir, que van dirigidas a destinatarios, a un número de destinatarios indeterminado. Ahí hablamos más bien de una suerte de regulación, cuando estamos frente a una resolución que se califica como reglamentaria. Quiero hasta aquí, por favor, dejar grabado a fuego en ustedes, por hoy día, con eso me conformo, el que me entiendan de que potestad entonces, o más bien, no potestad, sino que normas reglamentarias o normas administrativas, si bien a nosotros naturalmente nuestra cabecita se nos va a potestad reglamentaria del presidente de la República, que es natural que así sea, quiero que entiendan primero, y yo sé que esto ya lo dije, pero quiero que quede claro como resumen de la clase de hoy día. Quiero que entiendan primero que obviamente esas normas reglamentarias o administrativas, por regla general, emanan de los organismos de la administración del Estado. No obstante, que hay otros organismos que no son parte de la administración, a los cuales también se les reconoce una, comillas, suerte de potestad reglamentaria, que son los que vimos delante, ¿cierto? Pero además, dentro de la administración, sin perjuicio de que el presidente de la República obviamente tiene esta potestad reglamentaria que ya hemos enunciado al menos, existen numerosos otros órganos, autoridades administrativas que tienen potestad normativa. Ya ustedes podrán ver a partir de las clasificaciones. Antes, más arriba, así como tiene el presidente de la República una potestad normativa, ustedes comprenderán que también los ministros de Estado tienen potestad normativa. Un jefe superior de un servicio público tiene potestad normativa. El gobernador regional que vamos a elegir ahora en 2 semanas más va a tener potestad normativa. El alcalde
tiene potestad normativa. El rector de la Universidad de Talca, muchachos, tiene potestad normativa. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, el profesor Palomo, ¿verdad, Rodrigo? Tiene también potestad normativa. ¿Ok? Por lo tanto, quiero que entiendan, porque ya mañana nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a estudiar, bueno, ¿qué son los reglamentos supremos? ¿Qué son los decretos supremos? ¿Qué son las instrucciones? Pero desde la perspectiva de la potestad reglamentaria presidencial. Pero no pierdan de vista de que existen otras autoridades que también tienen esa potestad normativa. ¿Se entiende, muchachos, alguna duda o alguna consulta? ¿No? Bien, dejen por favor como subtítulo de cara a nuestra clase de mañana, dejen por favor diferencias entre reglamento supremo o decreto reglamentario y decreto supremo o simple decreto. ¿Ya? Diferencia entre reglamento supremo o decreto reglamentario y entre decreto supremo o simple decreto. O sea, mañana vamos a partir diferenciando estas dos primeras normas administrativas a las que refiere el artículo 32, número 6. Reglamentos, decretos. Y lo vamos a hacer en paralelo, ¿ya? Porque se contraponen en varios aspectos. Y por lo mismo vamos a hacer el estudio de esto en paralelo y luego de ello vamos a revisar qué son las instrucciones. ¿Vale? Bien, por la hora no voy a seguir profundizando porque si entro en el paralelo voy a quedar a medias y prefiero verlo de manera conjunta para que ustedes tengan una mejor comprensión de la diferencia entre un reglamento supremo o decreto reglamentario y un decreto supremo o simple decreto. ¿Alguna duda o consulta antes de terminar? ¿No? Bien, chiquillos, que tengan un excelente día y nos vemos mañana ya para terminar la semana en el último esfuerzo, ¿verdad? Con el fascinante curso de Derecho Administrativo a las 3:30 de la tarde. Ya nos encontramos mañana. Ojo, acuérdense que si no puedo abrir este Zoom, tienen que ver la otra cuenta que le he mandado, porque no sé por qué los jueves no tengo problema, pero los viernes, cuando ingreso a Plaza Reuna, no puedo abrir. Pero bueno, ya saben que tenemos dos cuentas con las que hemos estado trabajando, ¿vale? Que estén bien, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Profe, Chao, gracias. profe. Chao, chao, gracias. Chao, profe, tenga buen día. Gracias igual.